Imagina por un instante si la historia más decisiva de la humanidad hubiera seguido un rumbo diferente. Y si, ante la multitud enfurecida, Poncio Pilato hubiera encontrado el valor para sostener aquello que él mismo reconoció delante de todos, que no veía culpa alguna en Jesús. Esta pregunta conmueve profundamente la imaginación cristiana, porque nos lleva al corazón de la pasión de Cristo. ¿Qué cambiaría? ¿La cruz aún sucedería? ¿La redención sería interrumpida? ¿O por el contrario, todo seguiría por otro camino, igualmente misterioso e igualmente conducido por la providencia de Dios? Cuando contemplamos este escenario, no estamos intentando reescribir el Evangelio, sino contemplar con mayor profundidad la soberanía divina y la fragilidad humana. Pilato no era un hombre inocente, pero tampoco era un hombre completamente ajeno a lo que sucedía delante de él. Los evangelios muestran que percibió algo inusual en Jesús. No veía allí a un criminal vulgar, ni a un revolucionario armado, ni a un agitador político como tantos otros que Roma solía aplastar sin ceremonia. Había en aquel prisionero algo que desconcertaba al gobernador romano: su serenidad, su silencio, su dignidad ante la humillación. Todo eso hería la lógica común de los juicios. Pilato percibió que estaba ante alguien diferente, y esa percepción hizo que su responsabilidad fuera aún mayor. La tensión de aquella mañana no era solamente jurídica, era espiritual, histórica e incluso cósmica. De un lado, el Hijo de Dios encarnado, inocente, dispuesto a entregarse por la salvación de los hombres. Del otro, autoridades religiosas decididas a eliminar a aquel que exponía su hipocresía y sacudía sus estructuras. En medio de ellos, Pilato, un hombre políticamente calculador, intentando mantener el orden sin comprometer su posición. Si él hubiera negado la condena, no solo habría tomado una decisión legal distinta, habría roto el flujo inmediato de los acontecimientos. Y eso es precisamente lo que hace que esta hipótesis sea tan fascinante. Nos permite percibir que, incluso cuando los hombres actúan libremente, Dios sigue siendo Señor de la historia. Muchos imaginan que, si Pilato hubiera liberado a Jesús, entonces la cruz no habría sucedido. Pero esa visión es limitada, porque supone que el plan de Dios podría ser frustrado por una decisión humana. La fe católica enseña lo contrario. Dios no es rehén de las decisiones de los hombres, aunque permite que esas decisiones tengan un peso real en la historia. El Padre no necesitó la cobardía de Pilato para salvar al mundo. La redención no dependía de la malicia del Sanedrín, ni del odio de la multitud, ni de la traición de Judas, como si el cielo estuviera preso de la voluntad de los pecadores. Dios, en su sabiduría infinita, sabe conducir incluso los actos malos de los hombres sin ser autor del mal. Aún así, la pregunta permanece: ¿qué sucedería concretamente si Pilato dijera no? Desde el punto de vista humano, el proceso podría haberse aplazado. Jesús quizá habría sido devuelto a la custodia de las autoridades, o mantenido preso por más tiempo, o incluso sometido a una nueva audiencia. También es posible que hubiera habido tumulto popular, porque la multitud estaba manipulada y deseaba la condena. Los líderes judíos no estaban dispuestos a retroceder. Su objetivo era claro: Jesús tenía que morir. Esto significa que la negativa de Pilato no pondría fin al conflicto, solo abriría un nuevo capítulo de tensión, persecución y presión. Es importante recordar que los jefes de los sacerdotes ya habían decidido matar a Jesús mucho antes de llevarlo al pretorio. La condena romana fue el instrumento escogido para dar a la muerte del Señor un carácter público, humillante y ejemplar. No buscaban solamente eliminar a Jesús, querían desacreditarlo ante el pueblo. Querían que su muerte pareciera la derrota final de un falso Mesías. Si Pilato hubiera negado la sentencia, esas mismas autoridades probablemente buscarían otro camino, otra acusación, otra ocasión, otro tipo de presión. La hostilidad no desaparecería, porque el corazón endurecido no retrocede fácilmente ante la verdad. Pilato, por su parte, estaba preso del miedo de desagradar a las autoridades locales, miedo de un motín, miedo de ser denunciado ante César, miedo de perder prestigio y poder. Cuando los acusadores insinuaron que soltar a Jesús sería actuar contra el emperador,
tocaron precisamente el punto más débil del gobernador. Aquí está una de las lecciones más graves de esta escena. Muchas veces, el hombre sabe lo que es correcto, pero no lo hace porque teme el costo de la verdad. Pilato vio la inocencia de Cristo, pero escogió protegerse a sí mismo. Si hubiera negado la condena, habría realizado un acto de justicia. Pero los evangelios nos muestran que le faltó la fortaleza para hacerlo. Aún así, no podemos imaginar a Pilato como el único responsable. La pasión es el retrato del pecado humano en muchos rostros. Judas traiciona, Pedro niega, los sacerdotes envidian, la multitud grita, los soldados se burlan y Pilato se lava las manos. Cada personaje revela una forma de rechazar la verdad. Y precisamente por eso la cruz tiene un alcance universal. En ella queda expuesta la miseria del corazón humano, pero también la infinita misericordia de Dios. Si Pilato hubiera negado la condena, otro pecado, otra cobardía, otra maniobra surgiría. Porque el problema de fondo no era solo una sentencia, era la resistencia del mundo a la luz de Cristo. Hay todavía un detalle muy profundo. Jesús no fue una víctima pasiva de los acontecimientos. Él se entregó libremente. Eso lo cambia todo. Nuestro Señor no fue arrastrado a la muerte contra su voluntad, como si estuviera preso de circunstancias fuera de control. Él permitió ser apresado, permitió ser juzgado, permitió ser humillado, porque vino precisamente para ofrecer su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, imaginar que la decisión de Pilato podría impedir la misión de Cristo es olvidar que el propio Cristo abrazó su pasión con libertad, amor y obediencia al Padre. Por eso, al comenzar esta reflexión, ya podemos ver la respuesta central. Si Pilato se hubiera negado a condenar a Jesús, la historia externa de los acontecimientos podría cambiar, pero el plan de salvación no sería derrotado. La cruz no dejaría de existir, porque Pilato no era el señor del destino del Mesías. A lo sumo, él sería un hombre que, por una vez, habría escogido la justicia en vez de la conveniencia. El drama de la redención, sin embargo, seguiría adelante, porque Dios escribe su obra incluso cuando los hombres intentan resistirse a la verdad. Y es precisamente esa certeza la que hace que la pasión sea tan tremenda, tan dolorosa y tan gloriosa. Para comprender mejor lo que podría ocurrir si Pilato negara la condena, primero necesitamos mirar el papel político que ocupaba. Poncio Pilato era representante de Roma en Judea, una región marcada por tensiones religiosas, revueltas ocasionales y gran inestabilidad. Su deber principal no era buscar la verdad espiritual, sino preservar el orden público y garantizar la fidelidad al imperio. Cualquier sospecha de tumulto, insurrección o amenaza a la autoridad de César era tomada muy en serio. Cuando Jesús fue presentado a Pilato, la acusación religiosa fue transformada en acusación política. No bastaba decir que él era blasfemo, era necesario presentarlo como un riesgo para el poder romano. Fue por eso que la multitud y las autoridades insistieron en el título de Rey de los Judíos. Ellos sabían que esa expresión tenía fuerza ante un gobernador romano. Si Jesús hubiera sido solo un predicador incómodo, Pilato probablemente lo habría despreciado, pero si fuera percibido como alguien que reclamaba realeza, eso podría interpretarse como sedición. Aún así, Pilato no se convenció fácilmente. Interrogó a Jesús y percibió que no estaba ante un agitador común. El reino de Cristo no encajaba en las categorías políticas de Roma. Había algo en aquella respuesta sobre un reino que no es de este mundo que dejaba claro. Jesús no era una amenaza militar, sino una amenaza mucho más profunda para el orgullo y el pecado. Si Pilato hubiera sido firme y declarado de modo definitivo la inocencia de Jesús, eso habría colocado a las autoridades judías en una posición delicada. Ya habían invertido mucho en la captura y en la acusación. Habían movilizado testigos, manipulado narrativas, inflamado a la multitud. Una absolución pública sería una humillación seria para ellas. Por eso es poco probable que aceptaran tranquilamente la negativa del gobernador. Es más plausible imaginar que intensificarían la presión, quizá incitando aún más al pueblo, quizá apelando a la lealtad de Pilato a César, quizá intentando transformar la liberación de Jesús en un riesgo de revuelta popular.
También es posible que Pilato buscara una salida intermedia, como ya intentó hacer al mandar a Jesús a Herodes o al proponer su liberación con motivo de la fiesta. Eso muestra que su estilo no era el de un hombre decidido, sino el de alguien que buscaba escapar de conflictos directos. Si hubiera negado la condena en aquel momento, quizá lo habría hecho no por plena convicción moral, sino por cálculo temporal. Aún así, esa negativa podría solamente aplazar el desenlace. Jesús seguiría vigilado, seguido, perseguido. Los líderes religiosos seguirían viendo en él una amenaza mortal para su sistema de poder. Hay quienes imaginan que si Pilato liberara a Jesús, nuestro Señor podría simplemente esconderse y evitar la muerte. Pero esa hipótesis no corresponde al espíritu del Evangelio. Jesús nunca actuó para salvar su propia vida terrena cuando eso contrariaba la misión recibida del Padre. Se retiraba en ciertos momentos porque su hora aún no había llegado, pero cuando llegó la hora, caminó deliberadamente hacia Jerusalén. Él sabía lo que le aguardaba. No fue sorprendido por la cruz. Por lo tanto, incluso si hubiera habido una liberación temporal, Cristo no abandonaría la obra que vino a cumplir. Su entrega no dependía del éxito de una fuga. Debemos considerar también la mentalidad de las autoridades del templo. Para ellas, Jesús ya era intolerable. Su entrada triunfal en Jerusalén, su autoridad ante el pueblo, sus milagros, su denuncia de la hipocresía religiosa, su purificación del templo, todo eso hacía que su presencia fuera explosiva. La absolución por parte de Pilato no cambiaría el hecho de que esas autoridades veían en Jesús un escándalo que necesitaba ser eliminado. Si no fuera por medio de aquella sentencia exacta, buscarían otra forma, tal vez una emboscada más discreta, tal vez una nueva acusación, tal vez otro tipo de manipulación. El odio, cuando no se convierte, tiende a reorganizarse. Pero hay una cuestión aún más profunda. ¿Por qué Dios permitió que la condena viniera precisamente por manos de un poder pagano? La respuesta tiene una belleza teológica impresionante. Cristo no murió solo rechazado por algunos, murió rechazado por el mundo. Judíos y gentiles aparecen juntos en la escena de la pasión, revelando que el pecado es universal. Al mismo tiempo, esa universalidad del rechazo prepara la universalidad de la redención. Jesús muere por todos porque, de cierto modo, todos están implicados en el drama de la cruz. Si Pilato hubiera negado la condena, ese simbolismo histórico podría asumir otra forma, pero la verdad espiritual permanecería. Cristo vino a salvar a toda la humanidad, no solo a un grupo específico. Pilato entonces no era una pieza irrelevante, pero tampoco era indispensable en sentido absoluto. Fue un agente histórico concreto, por medio del cual se consumó la sentencia romana. Su responsabilidad moral fue real. Su nombre entró en el credo, porque la fe cristiana afirma que la pasión ocurrió en la historia, bajo una autoridad reconocible, en un tiempo y lugar concretos. Esto es importantísimo. Sin embargo, el hecho de que Pilato tenga un lugar definido en el misterio de la pasión no significa que Dios dependiera de él. Significa solamente que Dios permitió que aquel hombre participara, con su libertad herida y su temor político, en un acontecimiento mayor de lo que él podía comprender. Si Pilato hubiera negado la condena, quizá por un momento, parecería que Jesús hubiera triunfado jurídicamente sobre sus acusadores, pero ese no sería aún el verdadero triunfo. El verdadero triunfo de Cristo no está en escapar de la muerte, sino en vencer la muerte desde dentro. Está en aceptar la cruz y transformarla en el trono de la misericordia. Está en tomar el instrumento de la vergüenza y convertirlo en signo de salvación. Por eso, incluso cuando imaginamos escenarios alternativos, debemos recordar que el corazón del cristianismo no es una absolución terrena, sino la ofrenda redentora del Cordero de Dios. Todo esto nos ayuda a comprender que la negativa de Pilato cambiaría los medios, quizá cambiaría el ritmo, quizá cambiaría la configuración jurídica del proceso, pero no anularía la dirección final de la misión de Cristo. El Hijo de Dios vino al mundo para morir y resucitar por nosotros. Él no buscó la muerte por amor al sufrimiento, sino que aceptó la muerte por amor a los pecadores. Por lo tanto,
Si Pilato hubiera intentado romper el curso inmediato de la condena, la providencia encontraría otro camino, no porque Dios ame el mal, sino porque su sabiduría es tan alta que ni siquiera la resistencia de los hombres puede impedir la victoria de su amor. Ahora llegamos al punto más importante de esta reflexión. ¿Podría el plan de salvación ser frustrado por una decisión humana? La respuesta de la fe católica es clara: no. Dios toma en serio la libertad humana, permite que los hombres escojan entre el bien y el mal, y responsabiliza a cada uno por sus actos. Pero ningún poder humano, por grande que parezca, puede derrotar la voluntad salvífica de Dios. Eso no significa que las decisiones humanas sean ilusorias. Al contrario, son reales y tienen consecuencias. Sin embargo, por encima de ellas está la soberanía divina, que conduce la historia sin anular la libertad de las criaturas. Esta verdad aparece en toda la Escritura. Muchas veces los hombres traman el mal, pero Dios transforma ese mismo mal en ocasión de bien. Así fue con José de Egipto, vendido por sus hermanos. Así fue con tantas persecuciones sufridas por los justos, y fue de modo supremo así en la cruz. La mayor injusticia de la historia, la condena del Santo de los Santos, se convirtió, por voluntad de Dios, en la fuente de la mayor gracia de la historia. Esto no absuelve a los culpables, pero revela la grandeza de Dios. El Señor no crea el mal, no aprueba el pecado, no inspira la traición, pero es tan poderoso que logra hacer brotar la redención incluso en el lugar de la máxima perversidad humana. Cuando pensamos en Pilato negando la condena, por lo tanto, no debemos imaginar un escenario en el que Dios queda sorprendido, obligado a improvisar otro plan. Dios no improvisa. Para nosotros, los acontecimientos se desarrollan en el tiempo. Para Dios, todo está presente ante su eternidad. Aquello que a nuestros ojos parece cambio de rumbo, para Dios ya está perfectamente conocido. Si Pilato hubiera escogido la justicia, esa elección ya estaría dentro de la ciencia y de la providencia divinas. La misión de Cristo no sería reinventada, simplemente se realizaría por otro recorrido histórico. La omnisciencia de Dios no es amenazada por la libertad humana, la envuelve sin destruirla. Hay una frase de Jesús que ilumina fuertemente este tema: nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Esta declaración debería cerrar toda idea de que Cristo fue apenas una víctima impotente de las circunstancias. Sí, hubo violencia, traición, injusticia, abandono. Sí, los hombres pecaron gravemente al condenarlo. Pero por encima de todo eso, hubo una entrega libre. Jesús ofrece su propia vida en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Esa libertad de Cristo es el corazón de la pasión. Si Pilato negara la condena, no sería capaz de quitarle a Jesús esa libertad soberana de entregarse cuando y como el Padre lo permitiera. Muchos católicos, al reflexionar sobre la pasión, se sienten tocados precisamente por el contraste entre la debilidad de los hombres y la majestad silenciosa de Jesús. Pilato pregunta, vacila, calcula. La multitud grita, cambia de opinión, se deja manipular. Las autoridades conspiran, traman, acusan, pero Cristo permanece firme, silencioso, dueño de sí. Esto es impresionante. Parece reo, pero es rey. Parece vencido, pero gobierna los acontecimientos. Parece entregado en manos de los hombres, pero en realidad se está ofreciendo al Padre. Si Pilato hubiera negado la sentencia, Jesús seguiría siendo el Señor de la historia, conduciendo todo hacia la consumación del designio redentor. Esta reflexión también corrige un error común: pensar que la pasión fue un fracaso temporal que después se transformó en victoria. No. A los ojos humanos, la cruz parecía fracaso. A los ojos de Dios, ya era victoria en curso. La obediencia de Cristo hasta la muerte no fue una derrota que luego resultó bien. Fue el propio camino de la glorificación. Por eso, cambiar un detalle histórico importante como la sentencia de Pilato no afectaría el núcleo del misterio. El misterio es este: el Hijo Eterno de Dios quiso salvar al mundo no por la fuerza de las armas, ni por la imposición externa, sino por la humildad, por el sacrificio y por el amor llevado hasta el final. Existe además una dimensión espiritual muy concreta en esta pregunta.
¿Cuántas veces nosotros también actuamos como Pilato? ¿Cuántas veces sabemos lo que es justo, pero retrocedemos por miedo a perder posición, aprobación o comodidad? ¿Cuántas veces intentamos lavarnos las manos ante la verdad? Cuando preguntamos qué sucedería si Pilato negara la condena, quizá también deberíamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando yo, hoy, me niego a defender a Cristo? El drama de Pilato no quedó preso en el pasado. Se repite en cada conciencia que prefiere la conveniencia a la fidelidad. Este guión hipotético, por lo tanto, no sirve solo para la curiosidad, sirve para el examen de conciencia. La belleza de la redención está precisamente en saber que Jesús murió también por los pecados de Pilato, de Judas, de Pedro, de los sacerdotes, de la multitud y por los nuestros. Eso no hace que el pecado sea menos grave, pero hace que la misericordia sea aún más asombrosa. Cristo no fue a la cruz solo por aquellos que lo amaron, sino también por aquellos que lo rechazaron. Si Pilato hubiera sido justo, eso habría sido bueno y santo. Pero como no lo fue, su maldad entró en el conjunto de las miserias humanas que el Cordero vino a cargar. He ahí la profundidad de la cruz. Es al mismo tiempo juicio del pecado y oferta de perdón al pecador. Tal vez alguien pregunte, entonces, ¿da igual lo que Pilato hiciera? De ningún modo. Las decisiones humanas importan mucho. Pilato podría haber sido un ejemplo de justicia y valentía. Podría haber rechazado el clamor de la turba. Podría haber protegido a un inocente. Y sería moralmente digno de alabanza si lo hubiera hecho. El hecho de que Dios pueda sacar bien del mal no disminuye la gravedad del mal, ni vuelve irrelevante el bien que dejamos de hacer. Esta distinción es esencial. Dios sigue siendo soberano, pero nosotros seguimos siendo responsables. Pilato tuvo su hora de decisión y falló. Su falla no venció a Dios, pero condenó su propia memoria histórica. Al final, la gran respuesta teológica es esta. Si Pilato hubiera negado la condena, la redención no sería cancelada, porque la fuente de la redención no está en la sentencia de un gobernador romano, sino en la voluntad amorosa del Hijo de Dios, unido al Padre y al Espíritu Santo. El poder de Roma era grande, pero no mayor que el designio eterno. La cobardía de Pilato fue un pecado real, pero no el eje absoluto de la historia. El eje absoluto es Cristo. Él es el centro. Él es el Señor. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y todo el drama de la pasión solo puede comprenderse verdaderamente a partir de Él. Pero, si en el plano divino nada podía impedir la redención, en el plano humano la negativa de Pilato habría creado consecuencias muy intensas. No debemos imaginar una escena pacífica en la que Jesús es liberado, vuelve a casa y todo se calma. Jerusalén estaba en un clima explosivo. Era tiempo de Pascua, la ciudad estaba llena, las expectativas mesiánicas circulaban y las tensiones religiosas estaban en su punto máximo. La liberación de Jesús podría ser interpretada por muchos como una provocación. Aquellos que querían su muerte se sentirían frustrados y quizá aún más decididos a encontrar otra oportunidad para eliminarlo. La calma probablemente no duraría. Las autoridades religiosas, sobre todo los miembros más influyentes del Sanedrín, ya habían sobrepasado el punto de no retorno. No estaban solamente evaluando una doctrina, estaban defendiendo su poder, su influencia y su imagen ante el pueblo. Jesús desenmascaraba su incoherencia, atraía multitudes, realizaba signos extraordinarios y hablaba con autoridad propia. Era intolerable para corazones orgullosos. Si Pilato no colaboraba en aquel momento, la persecución seguiría por otros caminos. Tal vez con más discreción, tal vez con más prisa, tal vez buscando un momento en que Jesús estuviera menos rodeado por el pueblo. Pero la intención homicida no desaparecería a causa de una negativa oficial. Hay además otro detalle interesante. La forma de la muerte de Cristo tenía un enorme significado espiritual. La crucifixión era una pena romana, pública, humillante, dolorosa y ejemplar. No era una ejecución cualquiera. Cristo fue levantado de la tierra, expuesto ante todos, cargando sobre sí la vergüenza y la maldición del pecado del mundo.
Eso ya había sido anunciado en las Escrituras, en figuras y profecías. Si Pilato negara la condena en aquel momento específico, podríamos imaginar otro camino jurídico hasta que, en un momento posterior, una autoridad romana acabara cediendo. Porque la forma de la pasión no fue accidental. Estaba inserta en un misterio más profundo de cumplimiento. La propia figura del Cordero Pascual ayuda a entender esto. En la Pascua judía el Cordero era inmolado y su sangre marcaba al pueblo de Dios. Jesús es el verdadero Cordero. Su muerte no fue solo martirio, fue sacrificio. No bastaba que Él muriera de modo privado u oculto. Su entrega tenía un sentido litúrgico, redentor, universal. Necesitaba manifestarse ante la historia como oblación. Por eso, aunque imaginemos caminos alternativos, debemos recordar que la providencia no conducía solo hacia la muerte de Cristo, sino hacia la forma y el significado de esa muerte. La negativa de Pilato podría retrasar los hechos, pero no deshacer el simbolismo querido por Dios. Sin embargo, la hipótesis sigue siendo útil porque revela la dramaticidad de la libertad humana. Pilato realmente podía actuar de otro modo. No era una marioneta. No fue obligado por una fuerza irresistible. Él escogió. Y su elección nos advierte que la neutralidad ante Cristo es imposible. Pilato intentó permanecer en el término medio. No quería condenar, pero tampoco quería pagar el precio de liberar. Ese es precisamente el error de tantos. Quieren preservar la apariencia de justicia sin abrazar sus consecuencias. Quieren reconocer la verdad en privado, pero no defenderla en público. Pilato es el símbolo trágico del alma dividida que ve el bien y abraza la conveniencia. Si él hubiera negado la condena, su imagen histórica sería completamente diferente. En vez de ser recordado para siempre como el gobernador bajo cuyo poder Cristo padeció, quizás sería visto como un pagano que, al menos en aquel momento, tuvo más sentido de justicia que los propios líderes del pueblo escogido. Qué contraste tan impresionante sería ese. Pero la historia siguió otro camino. Y hay en eso una advertencia severa. Un solo acto de debilidad ante la verdad puede marcar una vida entera. Pilato se lavó las manos con agua, pero no consiguió lavar la memoria de su propio nombre. Hasta hoy, cada vez que se reza el credo, él reaparece como señal histórica de la pasión. Esta misma escena nos invita a contemplar a la multitud. Cómo el pueblo puede ser fácilmente manipulado cuando pierde el amor por la verdad. Muchos que antes escuchaban a Jesús con admiración, ahora participan, directa o indirectamente, en la atmósfera de condena. La masa humana se convierte en instrumento de presiones pasionales. Si Pilato hubiera negado la condena, quizá esa misma multitud sería usada para producir un motín o una nueva acusación. Eso muestra cómo la injusticia colectiva raramente se conforma con una derrota. Cuando la verdad contradice los intereses del pecado, el pecado tiende a reorganizarse socialmente para intentar vencer. Del lado de Jesús, sin embargo, no habría pánico. Esto es fundamental. Nuestro Señor no sería tomado por sorpresa por una absolución temporal, ni por una postergación del sufrimiento. Él permanecería enteramente unido al Padre. Su serenidad no provenía del control de las circunstancias externas, sino de la perfecta obediencia interior. Aquí tenemos una lección preciosa para la vida espiritual. El verdadero justo no depende de la estabilidad del mundo para permanecer fiel. Cristo nos enseña a no poner la seguridad última en decisiones humanas, sistemas políticos o favores momentáneos. Todo eso pasa. La voluntad del Padre permanece para siempre. Pensándolo bien, la hipótesis de que Pilato negara la condena hace aún más claro el hecho de que la cruz no fue un accidente del camino. No fue el resultado de un engranaje ciego que se salió de control. La cruz fue asumida por Cristo como altar de expiación y amor. Los hombres son responsables del pecado que lo llevó hasta allí, sí, pero Cristo es responsable, en sentido santo y glorioso, del ofrecimiento libre de sí mismo al Padre. Por lo tanto, cualquier escenario alternativo siempre chocará con esta certeza. La misión del Señor avanzaría hasta su consumación, porque era conducida por el amor divino y no por los caprichos de la política. Tal vez, en el fondo, esta pregunta sobre Pilato nos ayude a percibir algo aún más hermoso.
Dios no necesitó hombres perfectos para realizar la salvación. Él escribió la historia de la redención con personajes débiles, cobardes, violentos, confusos y pecadores. Y en el centro de todos ellos colocó al único justo, al único santo, al único inocente. Eso no glorifica el pecado de los hombres, pero exalta la misericordia y la soberanía de Dios. Si Pilato hubiera sido justo, habría sido mejor para Pilato. Pero como no lo fue, Dios aún así hizo florecer de la injusticia humana la victoria de la resurrección. Y eso debería llenar nuestra alma de temor y esperanza. Llegando al final de esta reflexión, podemos responder con más claridad a la pregunta que da título a este tema. Si Pilato hubiera negado condenar a Jesús, los acontecimientos inmediatos probablemente cambiarían en el plano histórico. Habría aplazamiento, presión renovada, nueva articulación de las autoridades religiosas, quizá otro intento de acusación, quizá otro momento de arresto y entrega. El proceso que conocemos por los evangelios no seguiría exactamente de la misma manera. En el plano humano, muchas cosas podrían parecer diferentes, pero la esencia de la misión de Cristo permanecería intacta, porque el Hijo de Dios vino al mundo para ofrecer su propia vida por la salvación de los hombres. Esta es la primera gran verdad que tu público necesita guardar. La redención no dependía de la cobardía de Pilato. Dios no necesitó la injusticia para poder salvar. El Señor permitió que la injusticia ocurriera y después la venció desde dentro, transformando la cruz en instrumento de gracia. Eso es muy diferente. Hay una distancia inmensa entre decir que Dios quiso la salvación por medio del sacrificio de Cristo y decir que Dios aprobó el pecado de quienes lo condenaron. No, Dios no aprobó la traición, la envidia, la manipulación, la cobardía, pero en su sabiduría infinita, supo incluir incluso esos males en el camino por el cual la misericordia triunfaría. La segunda gran verdad es que Jesús no fue arrastrado a la cruz como alguien impotente, caminó hacia ella con plena conciencia, aceptó el cáliz, se entregó libremente. Esto significa que la pregunta sobre Pilato, aunque interesante, nunca puede poner a Pilato en el centro. El centro siempre es Cristo. Fue Cristo quien decidió amar hasta el final. Fue Cristo quien aceptó sufrir por nuestros pecados. Fue Cristo quien transformó la derrota aparente en victoria eterna. La historia no pertenece a los que gritan más fuerte ni a los que ocupan tribunales terrenales. La historia pertenece a Dios, y en Jesús eso se vuelve visible de manera absoluta. La tercera verdad es profundamente moral. Pilato sigue siendo un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces vemos la inocencia de Cristo y aún así lo entregamos? ¿Cuántas veces sabemos que algo es malo, pero cedemos a la presión social, al miedo de perder espacio, al temor de ser criticados? ¿Cuántas veces intentamos lavarnos las manos ante decisiones que exigen valentía? El drama de Pilato no es solo antiguo, es actual. Vive en cada católico que calla ante la verdad. Vive en cada conciencia que sacrifica al justo para preservar su propia comodidad. Por eso, reflexionar sobre Pilato es también reflexionar sobre nosotros. Pero también hay una nota de esperanza. Si Cristo murió por pecadores, entonces murió también por aquellos que, como Pilato, fueron débiles ante la verdad, y murió por nosotros, tantas veces débiles, indecisos, temerosos. La sangre de Jesús no clama solo justicia, clama misericordia. Él denuncia el pecado, sí, pero también ofrece perdón al corazón arrepentido. Eso significa que incluso cuando nos reconocemos parecidos a Pilato en alguna medida, todavía podemos correr hacia Cristo y pedir un corazón nuevo. La pasión no sirve solo para acusarnos, sirve para convertirnos. Este tema también enseña una lección hermosísima sobre la providencia. Muchas veces miramos nuestra vida y pensamos que todo depende de una decisión humana, de una puerta que se abre, de una autoridad que aprueba, de una circunstancia que cambia. Y cuando algo parece escapar a nuestro control, nos desesperamos. Pero la historia de Jesús ante Pilato nos recuerda que ningún poder terrenal es absoluto. Hombres poderosos se levantan y caen. Sentencias son dadas y revocadas. Imperios surgen y desaparecen. Solo Dios permanece. Solo su voluntad salva.
Solo su amor sostiene el mundo. Tal vez por eso, esta pregunta despierta tanto interés. En el fondo, toca una angustia muy humana. ¿Puede el bien ser derrotado por una decisión injusta? La respuesta cristiana es consoladora y firme. Puede ser herido, puede ser perseguido, puede parecer vencido por un tiempo, pero no puede ser destruido cuando está unido a Dios. Jesús fue condenado injustamente, pero resucitó glorioso. Si Pilato lo hubiera absuelto, Cristo seguiría siendo el Salvador. Si Pilato lo condenó, Cristo siguió siendo el Salvador. La identidad y la misión de Jesús no estaban en manos de Pilato, y eso debe llenar el corazón cristiano de confianza. Por eso, al final de este guión, la pregunta inicial puede ser respondida de forma simple y poderosa. Si Pilato negara condenar a Jesús, la cruz quizás sería aplazada, los enemigos de Cristo buscarían otro camino, y la historia visible seguiría por otra ruta. Pero la redención no sería impedida. El Cordero de Dios todavía ofrecería su vida. El amor del Padre todavía triunfaría. El pecado todavía sería vencido. La muerte todavía sería derrotada. Porque el plan divino no reposaba en la decisión de un gobernador romano, sino en la entrega libre del Hijo Eterno encarnado por amor a nosotros. Y tal vez sea precisamente ahí donde este tema se vuelve tan fuerte para el alma católica. No importa cuán confusos sean los tribunales humanos, cuán injustas sean las multitudes, cuán cobardes sean los gobernantes, cuán inestable parezca el mundo, Cristo sigue siendo Señor. Él sigue conduciendo la historia. Él sigue transformando dolor en redención, fracaso aparente en gloria, muerte en vida. Pilato tuvo su hora y falló, pero Jesús tuvo su hora y venció. Y esa victoria no dependió del valor de los hombres, sino de la fidelidad del Dios que ama hasta el final. Así, cuando alguien pregunte qué sucedería si Pilato hubiera negado condenar a Jesús, la respuesta más profunda será esta: cambiaría la superficie de la historia, pero no el corazón del misterio. Porque el corazón del misterio no es Pilato, ni el Sanedrín, ni la multitud. El corazón del misterio es Cristo crucificado y resucitado, que se entregó libremente para salvar al mundo. Y ante esta verdad, nos queda a nosotros no lavarnos las manos, no escondernos, no ceder a la presión, sino escoger a Cristo con valentía, reverencia y amor.